Templo Casa del Alfarero. Un mensaje de parte de Dios para tu vida. Bendiga el Señor también la manifestación de su presencia en nuestro medio, porque su presencia maravillosa nos levanta, nos potencia, arranca de nosotros, saca de nosotros lo que debe ser. En conclusión, está con nosotros también Sebastián, y está con nosotros también, por causa de Marcos, no sé cómo el nombre, mi hija, Cata, Carla. Bien, entonces Dios bendiga a Carla, Sebastián, y son bienvenidos y deseamos sinceramente que el Señor por su gracia les bendiga. Y siendo nosotros hijos de Dios, esto es para un fin, esto es para una necesidad. El mundo necesita de hijos de Dios, de hijos auténticos, hijos que puedan ser la luz del mundo, porque el mundo está en tinieblas. Vivimos un día de tanto tecnicismo, un día de tanto avance científico, pero sin embargo de horribles tinieblas que están estorbando la vista de los hombres. Y los hombres viendo no ven. Y cuando digo hombre quiero decir el género humano, ¿no? Viendo no ven. Y a lo bueno lo encuentran malo. Y a lo malo lo encuentran bueno. Es por esto que subrayo, vivimos días difíciles y este mundo necesita de verdaderos cristianos. Cristianos cuya palabra tenga respaldo del cielo. Es por esto hemos considerado esta lectura pequeña que hemos tenido y que nos señala y que nos comunica que Dios guardó las palabras del joven Samuel, que era simplemente un niño, y que no permitió que ninguna de sus palabras cayeran en tierra. Pero hay un testimonio tremendo, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra, no dejó que se perdieran, no dejó que sus palabras quedaran en el aire, ¿no? Sino que sus palabras fueran eficientes, eficaces, la gente las entendiera y se cumplieran. Las palabras que hablaba Samuel tenían un fiel cumplimiento. Él hablaba y Dios respaldaba lo que él decía. Y sigue diciendo el versículo siguiente: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Qué es eso? Es el testimonio de vida que tenía el joven Samuel como un fiel profeta de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo Israel, desde Dan por el norte hasta Beerseba en el extremo sur de Israel, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Que este pueblo también conozca que usted es hijo del Señor, que usted busca al Señor. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Qué maravillosa es la palabra. Qué bueno es entender que la palabra tiene una eficacia, tiene poder, tiene una virtud. La palabra sazonada, la palabra inspirada, tiene que cumplirse. Y para esto tenemos que ver el ejemplo de Samuel. Samuel guardó su vida. Cuando él nació, su madre tuvo muy poco tiempo para enseñarlo, tuvo muy poco tiempo para educarlo, pero ese pequeño tiempo que ella tuvo lo multiplicó y estaba siempre sobre él, hablándole, enseñándole cómo él debía vivir, cómo debía agradar a Dios, cómo debía obedecer a Dios, cómo debía vivir para Dios. Le cuenta sin duda su manera de haber nacido. Ella no podía tener hijo y ya tenía sus días y fue a pedirlo a la casa de Dios.
fue a orar a Dios para que le diera un hijo. Y ella lo prometió: cuando tú me des un hijo, yo también te lo daré para que sea de tu servicio todos los días de su vida. Y así fue que Dios escuchó su oración y le dio el hijo. Y ella tuvo el corto tiempo, me imagino quizás hasta unos 7 años máximo, que ella lo tuvo consigo, y luego lo lleva para ofrecerlo al Señor en su santo templo. Lleva algunos presentes para ofrecer y entregar a su hijo y que se quedara al servicio. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, sería nazareo. Bendito sea el nombre del Señor. Es el voto, es la promesa que ella está haciendo para que Dios le dé un hijo. Y qué maravillosa es su palabra, cómo nos enseña, porque toda su palabra es buena para enseñar, para corregir y para redarguir. Y aquí estamos viendo algo tan puntual, que si dieres a tu sierva un hijo varón. Ella no simplemente pidió un hijo, que pudo ser una hija, sino ella estaba pidiendo un hijo varón, ¿no? Esta era una petición bien singular, bien especial, bien puntual, bien definida, ¿no? Creo que es un buen dato para nosotros, que nuestra petición también tiene que ser definida, porque cuando nuestra petición es definida, significa que ahí hay más dedicación, hay fe, hay expectativa, hay una esperanza, y eso es lo que Dios honra. Y le dio entonces a esta mujer, Ana, este hijo, el cual ella entregó, y que, como dije, en esos cortos tiempos que ella tuvo mientras lo amamantaba, le enseñaba, lo educaba, lo formaba para que fuera de Dios. Y de esta manera él empezó a servir en la casa de Dios. Su oficio principal era mantener las luces encendidas durante el día que se oficiaban allí holocaustos, sacrificios, ofrendas. Él mantenía la iluminación. Ya llegaba cierta hora que el templo cerraba, y entonces él apagaba las luces y se iba, gloria al Señor, a dormir a su cuarto, a donde él tenía su aposento, donde él vivía. Ya me lo imagino retirándose de sus labores, de sus compromisos, su obligación, y retirándose esa pequeña túnica que le confeccionaba su madre Ana, esposa de Elcana, y que una vez al año le traía una túnica, me imagino, un poquito más crecida, pero él era solo un niño, y se colocaba este atuendo para poder hacer su servicio que hacía. Que el Señor vista a nuestros hijos con esa doctrina maravillosa de amor, de respeto, de temor en su presencia, para que también nuestros hijos puedan ministrar en la casa del Señor, puedan ministrar su vida, puedan dedicarla al servicio del Señor, porque necesitamos gente que tenga palabra con respaldo, que tenga palabra sazonada, palabra con virtud. Pero esto es necesario guardar la fe, la doctrina, el temor, el temblor, el respeto de Dios en nuestras vidas. San Juan 4:50, y vamos a leer hasta el verso 53. Estamos viendo aquí la palabra del Señor, una palabra tan sencilla, pero cómo se cumplía. Y yo quiero decirle una cosa, quiero subrayársela, quiero destacársela, quiero que usted la entienda. Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Pero quiero decirle, Él no está haciendo uso de su privilegio, no está haciendo uso de esa dimensión divina. Él está haciendo lo que hace en su parte humana. Él vino a vivir como nosotros, se humanó, dejó lo del Padre, dejó lo del cielo. Aquí está sintiendo hambre, sintiendo cansancio, sintiendo sed, sintiendo necesidad, agotándose. Y en esa condición humana es que Él vive orando al Padre, vive pidiendo al Padre.
y vive reconociendo que el Padre lo auxilia, que el Padre lo ayuda y que el Padre lo respalda. Jesús le dijo a un noble, a un siervo del rey, que había venido a buscar que sanara a su hijo que estaba muriéndose. Su hijo se estaba muriendo. Y Jesús lo recibe, pero no va de inmediato. Y entonces este noble insistía: ve, por favor, porque Jesús le está diciendo: si no hubiera señal no creeréis. Pero él dice: ve antes que mi hijo muera. Y Jesús simplemente le dice: ve, que significa anda. Tu hijo vive. Eso es todo lo que le responde. Ve, tu hijo vive. No hay una oración, no hay ninguna cosa ni estrambótica ni histriónica. Simplemente le dice: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Y cuántas cosas le dijo Jesús? Ve, tu hijo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Unas palabras tan cortitas, es una frase tan resumida. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó, y vamos a ver verso 51, creyó. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él pregunta: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Y todo lo que Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y eso bastó para que él creyera, el niño viviera, el niño sanara y él creyera en Cristo y toda su casa. Qué maravillosa es una palabra con respaldo. No tuvo que hacer una gran oración, nada extraordinario. Simplemente le dijo: ve, tu hijo vive. Pero es una palabra con respaldo. Y vuelvo a repetirle, Jesús está en un cuerpo humano, no está en una fase divina, no está en una fase celestial. Ha dejado su trono de gloria y está con nosotros, ¿no? Vive con nosotros. Nació en peores condiciones que cualquiera de nosotros. Nosotros todos hemos nacido con mucho mejor acogida que como nació Jesús. Y sin embargo vino, siendo el rey de toda la creación, vino a tomar cuerpo humano en esta condición tan simple, sencilla, humilde hasta el extremo. Y nos dice San Mateo, capítulo 8. Vamos a leer del verso 1 y hasta el 4. Jesús, queriendo limpiar a uno que tiene lepra y que se va a morir. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Eso fue todo. Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Porque Jesús simplemente le dijo: quiero, sé limpio. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso, qué extraordinario es cuando la palabra tiene respaldo del cielo. Quiero, sé limpio. No importa lo grande, lo difícil de la situación. Si la palabra tiene respaldo, entonces se va a cumplir lo dicho, lo proclamado, lo declarado, lo pregonado por la palabra. Simplemente Jesús está respondiendo a este hombre que dice: si quieres puedes limpiarme. Quiero. Ni siquiera dijo si quiero, dijo quiero, sé limpio. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso bastó para que aquel hombre que estaba enfermo de esta mortífera enfermedad horrible de la lepra, enfermedad que no había ningún remedio, en muy poco tiempo los leprosos morían. Y además morían abandonados porque no podían estar para no contagiar la población. Tenían que vivir separados.
hasta incluso tenían que huir a favor del viento. Ni siquiera podían ir en contra del viento que trajera males a la población. Bendito sea el nombre del Señor. Pero basta que venga Jesús, que tiene palabra con respaldo para decirle: quiero, sé limpio. Y al instante este hombre fue sano de su lepra y quedó viviendo contento, gozoso y feliz. Jesús es tan maravilloso. Nos dice San Juan capítulo 6, verso 16 y hasta el 21, que su sola presencia, así como en las bodas de Caná en Galilea, su presencia trajo la provisión cuando se acababa el vino. Ahora, al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba y que, por cierto, le hacía difícil la navegación. Cuando habían remado, díganme, van remando, como 25 o 30 estadios, que eso sería aproximadamente unos 3 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Y sin duda, al oír la voz de su maestro, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Y qué pasa con ese mar que se ha levantado a causa del viento? Entrando Jesús, enseguida llegaron a la tierra donde iban. Han remado con dificultad, trabajosamente, están cansados, no han podido avanzar mucho a causa del mar que se levanta por el viento, pero entrando Jesús en la barca, enseguida llegaron a la tierra donde iban. ¿No le parece que es extraordinario? Qué maravilloso. Todo esto hace que su palabra tenga respaldo, porque Él se dedicó a buscar al Padre, a servir al Padre, a obedecer al Padre, a orar al Padre. Él vivió dependiente del Padre. Que el Señor nos bendiga. ¿Cómo nos hace falta ser total y absolutamente dependientes del Padre? Porque quiero decirles que el Señor está muy pendiente en este tiempo de su obra. Está pendiente incluso hasta de los individuos, de cada uno. No solo por su pueblo en general, sino Él conoce la situación de cada uno y está pendiente. Yo me maravillo de esto. Los días que estamos viviendo son preciosos, además que son terribles para el mundo que no conoce al Señor, porque el día grande del ay se aproxima. Pero para los hijos del Señor, para los que buscan al Señor con sincero corazón, en verdad y en espíritu, viene el día bueno, viene el día glorioso, viene el día grande en que saldremos a encontrarnos con nuestro Señor en el aire. Estos días yo me maravillaba. Había un joven en la iglesia del campo que empezaba a retirarse de la iglesia y era su pensamiento irse a otro lado. Y tenía esos pensamientos y algunas dificultades. Iba caminando en Curicó y una persona atraviesa para hablarlo y le pregunta: ¿cómo se llama usted? Él dice: Marcos, tengo un mensaje del Señor para usted. Y el Señor dice que no se mueva de la iglesia donde usted se congrega. Permanezca ahí porque su bendición está cercana. Usted está sufriendo algunas dificultades, pero sea fiel al Señor y no se mueva de su iglesia. Y luego le dice: si usted no obedece, hay cositas duras en este tiempo, pero la mano se pondrá más dura. Entonces él estaba sorprendido cómo alguien sin conocerlo en la ciudad le hable de este mensaje del Señor y cómo le habla de lo mismo que él pensaba. ¿No le parece que es grande? Es extraordinario. Pero él dijo: pronto esto se me pasó y lo dejé así. Se olvidó de que está pasando algunas situaciones y que si no obedece la mano vendría más dura. Y como se descuidó,
vino la mano que es amor y que acaricia, pero también disciplina. Y se fue un mes a la cama en una condición casi inválido. Y en lo que se gozaba que por lo menos en este mes que él no pudo trabajar y que estuvo postrado, dice que nada le faltó, tuvo para subsistir, pero ahí entendió que había desobedecido al mensaje y entonces prometió volverse al Señor, y el Señor levantó la mano y está trabajando como que si nunca tuvo nada. Qué bendito es el Señor, ¿no? Qué bueno. Y ahora él mismo lo usó para llevar mensaje a otra persona, que el Señor espero que responda y toque los corazones para que Él haga su obra, pero quiero decirle que el Señor está pendiente. Él está preocupado, preocúpese usted también. No es bueno que nos dejemos estar. San Juan 8:7 nos dice, hablando la palabra de Jesús, y como insistieran en preguntarle al Señor qué había que hacer con aquella mujer que fue sorprendida en el adulterio, se enderezó y les dijo, el que de vosotros, esto es todo lo que él dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y volvió a inclinarse, volvió a escribir en tierra, y esta sola palabra, ¿no? Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, le dijo unas palabras tan sencillas, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos, y eso bastó para que su conciencia los acusara. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Porque estos ya se fueron. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué maravillosa palabra, tan sencilla. El que de vosotros esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y eso bastó para que su conciencia los acusara. Dios bendiga nuestras vidas. La palabra del Señor es una palabra con respaldo y usted es hijo del Señor. Su palabra también tiene que tener respaldo. Nos habla el Señor en San Juan 11, versos 41 y hasta el 44, que estaba muerto Lázaro. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, que ya tenía 4 días de estar muerto, y que según la ciencia no hay ninguna posibilidad. Pues alguien que muere aguantaría 4 minutos y ya se mueren las células y las neuronas, y entonces ya no puede vivir. Pero para el Señor no hay nada imposible. Así que quitan la piedra donde pusieron al muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Porque vuelvo a decirle, Él está en un cuerpo humano, Él no está como el Hijo de Dios, sino está como el Hijo del Hombre. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Y todo lo que le dijo, Lázaro, ven fuera. Bendito sea el nombre del Señor. Marta ni siquiera quiso quitar la piedra porque sintió el hedor de la descomposición de su hermano. Pero Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y bastó que él le dijera al muerto de 4 días, Lázaro, ven fuera.
para que esta palabra poderosa hiciera el milagro de que aquel muerto reviviera. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es saber que las palabras de los hijos del Señor pueden tener respaldo y de esta manera tenemos que servir al Señor guardando nuestra palabra, guardando nuestro testimonio para que nuestra palabra tenga efecto. Dice San Juan 6:63, hablando el Señor de que sus palabras y el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo o que yo os he hablado son espíritu y son vida. Simplemente humana. Se ha despojado de su calidad, condición y categoría de hijo de Dios y está simplemente en una dimensión humana y de esta manera está diciendo, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué son las palabras del Señor? Espíritu y vida. El que recibe esta palabra recibe una fuerza especial, grande, poderosa. Una fuerza que lo hará más que vencedor, que lo hará triunfante. San Juan 13:8 está hablando aquí Pedro. Y esta es palabra de hombre. No me lavarás los pies jamás. Mira lo que es la palabra del hombre, sin ningún respaldo. No me lavarás los pies jamás. Pero esta palabra también trae una consecuencia. Es palabra de hombre, es palabra sin respaldo espiritual. ¿No? Es palabra en orgullo, es palabra en la carne. Él no entiende lo que está haciendo Jesús, pero se opone. No me lavarás los pies jamás. ¿Qué consecuencia trae esa palabra? Quedar excluido. No tendrás parte conmigo. Pero le dijo, no, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Gloria al Señor. Le dijo Simón Pedro, Señor, no, aquí no se podía porfiar entonces. No solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, vosotros estáis limpios. Y yo espero que todos, porque la palabra del Señor nos está limpiando. Bendito el nombre del Señor. Ahí Jesús dijo, aunque no todos, porque sabía que estaba Judas ahí, que no estaba limpio y que tenía que entregarlo. Su conciencia estaba cauterizada, ¿no? No estaba limpio. Él estaba ambicioso, estaba codicioso. Era el tesorero y quería que hicieran mucha ofrenda para sacar más dinero. Y Jesús lo dijo así, no es mi pelambre. ¿Me entiende usted? ¿No? Cuando una mujer quebró un frasco de alabastro para derramar el perfume, dijo, ¿por qué se hace este despilfarro? Cuando esto pudo venderse por más de 300 denarios y repartirlo a los pobres. Pero Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Yo en 3 días más ya me voy, así que ya lo he hecho para mi sepultura. Pero a los pobres, cuando queráis hacerles el bien, lo podéis hacer, ¿no? Y ella lo ha hecho para mi sepultura y para memoria de ella, porque donde quiera que se predique este evangelio, se sabrá que esta mujer hizo esto en esta hora. Y hasta aquí estamos sabiendo. 2000 años más tarde estamos sabiendo que María Magdalena rompió un frasco de alabastro. El alabastro era un material precioso, bien lindo, muy parecido al mármol, ¿no? Que me imagino por aquellos tiempos costaba labrarlo, conseguirlo, y que ella lo rompiera para derramar este perfume así profusamente sobre el Maestro, era algo extraordinario. Pero que el Señor en su gracia, en su amor nos bendiga y podamos ver, cuidar. ¿Cuál será mi palabra? Esta palabra de Pedro le traía una consecuencia horrible, así que él tuvo que reconsiderar. Entonces, no solo los pies, lávame también las manos y la cabeza. Bueno, que el Señor nos auxilie a nosotros y nos ayude a entender. Dice Hechos 3, del 6 al 9. Aquí está hablando el mismo Pedro, pero ahora está hablando
una palabra con respaldo. Antes no tenía el Espíritu Santo, ¿no? Y hablaba como hombre, pero ahora está hablando con el Espíritu Santo de Dios, y ahora este mismo hombre que hablaba sin respaldo, ahora está hablando una palabra que la respalda el cielo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos al cojo. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. ¡Qué maravilloso! Bendito sea el nombre del Señor, ¿no? Este hombre que antes hablaba solamente como hombre, ahora está hablando con respaldo de arriba, ¿no? El cojo es cojo, no ha andado, y sin embargo él le quiere dar lo que tiene, porque ahora su palabra tiene respaldo. No tengo plata para darte, ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Bendito sea el nombre del Señor. Una palabra respaldada. Es maravilloso cuando un hombre no tuvo el Espíritu Santo, pero ahora lo tiene y lo conserva y lo guarda y lo cuida hasta el día de la redención. Bendito sea el nombre del Señor. Al rey Saúl Dios le dio de su Santo Espíritu. Y cuando le dio de su Santo Espíritu, este hombre se transformó, dice la Escritura, en otro hombre. Y profetizaba con los profetas y era tremendo y maravilloso. Pero él no honró la presencia del Espíritu Santo en su vida. No hizo la voluntad de Dios, se descuidó y lo abandonó el Espíritu de Dios. Y ahora un espíritu de tormento lo poseyó hasta que terminó sus días echándose sobre su espada. Qué triste, qué horrible. Pero que el Señor a mí y a usted nos ayude a conservar el Espíritu Santo de Dios, para que podamos vivir una vida como debemos vivirla los cristianos, siendo aquello para lo cual fuimos llamados. No fuimos llamados para volvernos viejitos acá. Fuimos llamados para servir a Dios. Este mundo nos necesita. El mundo tiene hambre y sed. Y usted tiene que tener esta palabra sazonada, esta palabra respaldada, esta palabra que orienta, esta palabra que consuela, esta palabra que da luz, esta palabra que da a entender, a conocer la verdad maravillosa que el Señor por su misericordia nos ha revelado. Dice Mateo 12, 36 y 37, para que cuidemos nuestra palabra, nuestra boca, nuestros labios. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serán juzgados, o serás justificado, o por tus palabras serás condenado. ¿Se imagina la importancia que tienen las palabras? No debemos llegar y hablar. Debemos considerar nuestras palabras. Jesús decía, el Padre me ordena lo que he de decir y lo que he de hablar. Qué extraordinario. El Padre me ordena lo que he de decir y lo que he de hablar. Si yo cuando tuviera que hablar le pidiera al Padre, si yo cuando tenga que decir lo que tenga que decir, pudiera decirle, ¿qué digo? ¿Qué digo, Padre? Ordéname, señálame. ¿Qué digo? Bendito sea el nombre del Señor. Sin duda sería maravilloso. Primera de Reyes 18, 36 al 40. Aquí encontramos, y con esto terminamos, encontramos al profeta Elías. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías. Después de que los profetas de Baal, 400 profetas, habían estado toda una mañana y una tarde invocando a su dios Baal. Y Elías se había dedicado a mofarse de ellos, a decirles, hablen más fuerte, griten, hablen en alta voz, porque quizás su Dios está durmiendo la siesta. A lo mejor está en viaje de negocios. De esta manera se burlaba. Y ya lo que pasaron las horas, entonces ahora él dijo, ahora me toca a mí invocar el nombre de mi Dios. Así cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato y que por mandato tuyo he hecho estas cosas, ¿no? Había él juntado 12 piedras según el número de los hijos de Israel, de las tribus de Israel, y las puso, y ahí puso el buey, cortó la leña. Y ahora dice, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja que él construyó en derredor, y con lo cual vaciaron 3 veces 4 cántaros de agua que mojaron todo el holocausto y la leña, y que quedó la zanja llena de agua, y que ahora está pidiendo que Dios mande fuego sobre esa leña mojada. Creo que es bien difícil, ¿verdad? Porque cuando nosotros hacemos fueguito buscamos unas chamisas sequitas para encender el fósforo, pero aquí Elías quiso hacerlo bien difícil, ¿no? Para que no dijeran los de Baal que dejaron el fuego encandilado a ellos con sus ruegos. Así que viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Era como un grito esto, como a una sola voz, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y seguimos viendo. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los bautizó. ¿Ah? Allí hizo con ellos lo que había que hacer para que no siguieran engañando, no siguieran mintiendo, ¿no? Porque clamaron a su Dios y su Dios no respondió. Así que todo el pueblo dice, Jehová es Dios. Así que llevaron los 400 profetas de Baal y terminan allá en el arroyo de Sison. Que el Señor a usted y a mí nos ayude a no terminar en el arroyo de Sison, sino a terminar donde la Jerusalén de arriba nos espera y donde el Señor tiene unas palabras de bienvenida, ¿no? Bien, benditos de mi Padre, en lo poco habéis sido fiel, sobre mucho te pondré. Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. El Señor nos ayuda entonces a guardar nuestra palabra. No debemos hablar cualquier palabra, sino palabra sazonada con sal, palabra virtuosa, palabra que edifique, palabra que aliente, palabra que anime. ¿Qué palabras habla usted a sus hijos? Cuánto me gozo imaginando las palabras que Ana hablaba a su pequeño Samuel, sabiendo que solamente unos pocos años lo tendría, pues lo iría a dejar a la casa de Dios para que sirviera allí todos los días de su vida. Pero cómo le habla esas palabras que lo hacen ser un profeta fiel de Dios. Hable palabras de bendición a su hijo, hermana, hermano. Yo he escuchado mamás decir, tú nunca serás nada. Eres bueno para nada, tú no sirves, tú no eres capaz. No son buenas palabras, ¿no? Dígale a su hijo, usted puede, tú podrás, el Señor te va a bendecir. Busca al Señor, ora al Señor, porque ahí está tu bendición. Hable de bendición, hable de victoria, háblele de santidad. Y el Señor va a bendecir esas palabras en el corazón y en la vida de su hijo, de su hija. ¿Cómo le habla a su esposo? ¿Cuál es su palabra? No le pregunto cómo le hablaba, porque eso es tiempo pasado, ¿no? ¿Cómo le habla ahora que conoce al Señor? ¿No? ¿Se acuerda cómo le decía Sarai a su marido? Vaya, se me fueron las hermanas. Que el Señor nos bendiga, ¿no? Nosotros tenemos que hablar buena palabra, palabra de bendición, palabra que anime, palabra que traiga alegría, que traiga gozo, palabra que traiga fortaleza. Mandó el siervo de Dios 12 príncipes a conocer la tierra prometida. 12 príncipes. 10 de ellos vuelven trayendo palabras pésimas, palabras pesimistas. No dicen, la tierra es de verdad que es buena,
es fructífera, pero ahí hay gigantes. Nosotros parecíamos langostas delante de ellos y ellos así nos veían. Así que no hay nada que hacer. Esto está perdido, es un asunto que no tiene entrada. Pero dos volvieron diciendo, la tierra es buena, es bendita, y Dios la entregará en nuestras manos. Más podremos nosotros que ellos. Esos gigantes así tan grandes como son, más fuertes van a caer. Oye, qué tremendo. Esos dos pudieron más que los 10. Los 10 venían con palabras pesimistas, pero 2 venían con palabras de bendición. Son grandes, pero caen, esos grandes también caen. Los entregará el Señor en nuestras manos y van a caer. Y la tierra será nuestra. Más podremos nosotros que ellos. ¿Está el fuerte con usted? El Señor estos días atrás nos decía, si Él es con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso debemos entender. Nuestra palabra tiene que ser en poder, en virtud, sazonada, buscando el respaldo de arriba. Para tener el respaldo de arriba tengo que guardar mis palabras. No hablar palabras que no convienen. No hablar palabras que no edifican. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, dice, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Entonces que el Señor nos bendiga, que podamos ser capaces de guardar nuestra palabra para que nuestra palabra tenga respaldo. Guardar nuestro testimonio y buscar la santidad para que el Señor nos respalde y cumpla la palabra y podamos ser lo que el Señor quiere que seamos. Porque Él nos llamó para bendecir a este mundo y nosotros tenemos que tener palabra de bendición. Si hay alguna cosa que vengar, la vengará el Señor. Amén. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago a cada uno conforme a su obra. Pero usted y yo somos llamados a bendecir, bendecir y bendecir. Bendecir a los hijos, al esposo, a la esposa, al vecino, bendecir a todo el mundo. Nosotros somos llamados a bendecir para que nuestra palabra tenga respaldo y se confirme. Que Dios bendiga el consejo de su palabra en nuestras vidas y yo le invito a glorificar al Señor. Visítanos en Facebook y nuestro sitio web www.casalfarero.cl